Hola familia, hola Casa de Jesús, un domingo más que podemos estar juntos. Bueno, antes de empezar, quiero anunciarles, teníamos previsto y estábamos con mucha ilusión de querer empezar el próximo domingo, los cultos presenciales. Pero bueno, analizándolo bien, vamos a terminar de este confinamiento voluntario de alguna manera, con las medidas de la Comunidad Valenciana, que es recién habilitar a partir de marzo. Así que el domingo que viene no empezaremos, pero el otro domingo, el primer domingo de marzo, digo bien, comenzaríamos el culto presencial. Amén, iglesia. Estamos ansiosos, evidentemente queremos hacerlo presencial, queremos estar juntos, queremos poder contactarnos con ustedes, vernos cara a cara. Obviamente es mucho más saludable, si se quiere, mucho más lindo poder disfrutar de cada uno de ustedes y de tenerlos cerca y de saber bien cómo están y cómo les va, ¿no? Habíamos empezado el domingo pasado una serie que estaba inspirada en un libro de Max Lucado, lo recuerdan, ¿no? Acércate sediento a Dios. El acercarse sediento nos indica de alguna manera una necesidad, ¿sí? Y habíamos hablado que el cuerpo humano está formado por el 80% de líquido, no sé si lo recuerdan. Habíamos hablado también de que el cuerpo tiene indicadores de sequedad. Dios nos creó con indicadores de sequedad. Cuando vos tenés sed, te pasan cosas y tu cuerpo de alguna manera ya empieza a llamar la atención. Y a nivel espiritual es lo mismo. A nivel espiritual también nuestro ser empieza a dar señales de que algo no está funcionando y que nuestro corazón se está deshidratando. Este era un poco el capítulo anterior del domingo pasado. Por ello vamos a continuar ahora. No te voy a revelar todavía el título, pero tiene que ver con Dios, obviamente. Necesitamos de Dios. Necesitamos acercarnos sedientos a Dios. Somos los seres humanos, aunque no lo sepan, están necesitados de Dios. Obviamente buscamos calmar nuestra sed, así también terminábamos el domingo pasado, buscando otros tipos de agua, no el agua saludable que necesitamos, el agua que necesitamos beber, que es la de Cristo Jesús. La gente y el mundo busca otros tipos de agua, obviamente calmando su sed muy temporalmente, lo cual inmediatamente después vuelven a tener sed. Y no sacian la necesidad de su corazón. Mira, este libro fue, para que vos te des cuenta, Max Lucado lo escribió en 2004, pero él hizo un estudio con respecto a la peste bubónica, y yo me puse a estudiarlo también. Busqué en el Wikipedia, en el Google, y es increíble, porque cuando uno recuerda la peste bubónica, lo primero, bueno, no sé si todos, a lo mejor alguno de ustedes lo sabe, pensamos siempre en las ratas, ¿no? Pensamos que la peste bubónica tiene que ver con las ratas. Sí, tienen que ver con las ratas, pero en realidad la que produjo esa gran peste, esa terrible plaga, lo que produjo fue una bacteria que se llama Yersinia pestis. Y esa plaga, esa bacteria, era una pulga, era una diminuta pulga que estaba en los pequeños roedores, en los ratones. Claro, el ratón fue el vehículo para que esa plaga llegara a todos lados. Para que te des una idea, tuvo varios brotes la peste bubónica, la peste negra también llamada. Estuvo en el 1347, en el año 1347, fueron 5 años brutales. Mira, escuchá esta cifra. Dice que murieron 25 millones de personas en Europa. Dicen que murieron como más de 50 millones de personas, casi la población, como que España hubiera desaparecido, más o menos para que te des una idea. Estamos hablando de esa época donde la población era menor, ¿no? Pero imagínate, en Europa murieron 25 millones de personas. No sé si te dice algo con respecto a la pandemia que estamos viviendo, estamos lejos de esa cifra, obviamente. 1/3 de la población de Europa, también dice el Wikipedia. Las ratas infectadas de pulgas mortíferas, esa era la situación. Y que muchos pensarán que está erradicada. No está erradicada.
Y todavía siguen habiendo brotes de peste bubónica. Vos sabés que esto Mongolia todavía no ha controlado. Mongolia no ha controlado. Y hace poco, en el 2019, hubo un brote en Mongolia y cerraron la frontera de Mongolia con Rusia por temor a que esa peste se expandiera nuevamente. Fíjate vos que hasta el día de hoy todavía sigue estando. También la historia dice que hubo varios brotes, que esa peste no terminó en el 1300, hubo varios brotes, hubo un brote más 300 años después, y donde llegó a Londres. Y en Londres murieron aproximadamente 100.000 londinenses, dice que morían de a 7.000 personas por semana. Era tremendo. Y nosotros hoy en día también vemos las cifras, está bajando las cifras de personas que fallecen. Y nos ponemos contentos porque bajan. Pero en realidad, ¿cuántas personas están falleciendo? ¿Cuántas personas, cuántas familias están perdiendo sus seres queridos? ¿Cuántas personas que nosotros hemos dicho, oh, mira, esta persona, sin ir más lejos, el pastor y cantante Jaime Murrell? Así, esta pandemia, que no tiene la dimensión de la peste negra, de la peste bubónica, está causando también estragos en este tiempo, ¿no? Pero morían 7.000 cada semana. Pero dice que un invierno, esto empezó más o menos, duró unos 3 meses en esa segunda oleada, dice que un invierno crudo y apiadado, dice, ese invierno crudo mató a las pulgas. En esa época y hasta el día de hoy no hay una vacuna para la peste bubónica. En el día de hoy y en este siglo todavía no hay una vacuna para contrarrestar y erradicar definitivamente esta peste negra. Nunca se conoció una cura y no había esperanza para esas personas. La que contraía esa enfermedad, no hay esperanza. Tremendo. Cuánta tristeza hay cuando hay una enfermedad que está dando vuelta y que sabes que no hay remedio, que no hay solución. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? Y dicen que en esa época los sanos ponían en cuarentena a estas personas enfermas, infectadas. Las ponían en cuarentena, aunque la idea de la cuarentena es para que vayan a morir solos y no contagien a nadie más. Se daba por perdido. Qué interesante que en este tiempo estamos viviendo una pandemia como la del coronavirus, la del COVID-19. Estamos viviendo donde, estaba mirando los datos y mundialmente han muerto 2,5 millones de personas. Ni comparación de las 50 millones que más o menos han muerto, no, más creo que murieron, como 100 millones murieron de personas en el mundo por la peste negra. Pero en Europa eran unos 25 millones. Ni punto de comparación. Pero 2 millones de personas son muchas personas, muchas vidas. Pero tenemos una ventaja en este tiempo, que han salido varias vacunas. En esa época no había vacuna. Y hoy en día ya hay varias vacunas, cuestionadas muchas de ellas, cuestionadas por muchos movimientos, donde dicen que muchos dudan de esta vacuna, e incluso muchos creen que hay algo detrás de todo esto, que hay toda una manipulación detrás de todo esto. Pero más allá de toda esta creencia, hay una realidad, que ya tenemos 3 vacunas concretas y otras más que están en camino, o 4 vacunas están más en camino y se están trabajando, y que ya están dando cierta solución, por lo menos por los datos que están dando. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué vamos a hablar? Obviamente vamos a hablar de la vacuna, ¿sí? Hay una plaga mayor, y que está en la Biblia, y que nos relata, bueno, todos los autores, todos los libros que que componen la Biblia, nos habla del pecado. Y esta es la plaga mayor. Una plaga mayor que afecta a toda la humanidad, de la cual todos estamos implicados en esto. De alguna manera, el pecado se propaga por las decisiones impías que todos tenemos, o que todos hemos tenido en algún tiempo cuando estábamos alejados de Dios. Esta es la plaga la plaga mayor que nadie quiere asumir.
y nadie quiere pensar en ella. Esto comenzó, y ustedes saben bien, con Adán y Eva. Decidieron escuchar a la serpiente, ¿no? Y los consejos de la serpiente fueron cosas que alimentaron algo en el corazón de Eva, ¿no? Y escucharon, y fue la primera vez que decidieron escuchar y no preguntar fatalmente a Dios qué hacer al respecto. Ni siquiera a Adán se le ocurrió decir, espera Eva, le voy a consultar al Creador, a nuestro Padre, le voy a consultar qué hacemos al respecto, si podemos o no podemos. Ninguno de los dos hubo una posibilidad de consultar a Dios. De alguna manera, en los dos hubo cierto grado o ganas de vivir una cierta independencia donde ellos podían decidir sobre sus vidas. Y evidentemente esto fue lo que, de alguna manera, ellos actuaron de esta manera, ignorando que tenían un Padre celestial. Y ignoraron y tomaron su decisión. Optaron por ignorar la voluntad de Dios que le había dicho no con ese árbol. Y así, de esa manera, se introdujo el pecado y su compañera inseparable, que es la muerte, porque con el pecado viene la muerte. Ahora, el pecado supone un mundo sin Dios. El pecado es, de alguna manera, un mundo que vive sin Dios. Ponete a pensar que cada uno de nosotros, algunos de ustedes, tal vez algunos hayan nacido ya en un hogar cristiano y a lo mejor ya de pequeño han tomado decisión por el Señor. Pero en el caso mío, yo tomé decisión por el Señor en una edad adulta, después de 30 años. Y evidentemente en ese transcurrir he tomado varias y muchas decisiones lejos de Dios. Y obviamente fueron decisiones que tuvieron consecuencias en mi vida, de las cuales le ruego a Dios que tenga misericordia y de las cuales le ruego a Dios que a las personas que he afectado también llegue su consuelo, llegue su piedad y llegue su amor para con ellos. Bien, la mente pecaminosa descarta a Dios. La mente pecaminosa descarta a Dios, familia, y opta por no consultarle nada. Entonces ponete a pensar en esto. Yo el otro día me escuchaba en una reunión que teníamos en la iglesia donde personas dicen, no, yo tengo mi opinión y yo creo que esto es lo mejor. No buscamos qué dice Dios al respecto y vamos a hacer esto. Las personas deciden por su propia opinión y entonces de alguna manera están tomando una independencia de parte. Porque a veces uno piensa que pecado tiene que ver con ser malo, con ser un delincuente, un ladrón, un asesino, un violento. Parece que fueran esas cosas el decir que soy pecador, pero yo cuando tomo decisiones por mí mismo sin consultar a Dios, de alguna manera estoy tomando una decisión que no es de Dios y estoy tomando la decisión incorrecta. Ahora, el tema es que la mente, el pecado nos sacia. Hablamos de que teníamos que acercarnos sedientos a Dios, ¿no? Pero claro, el pecado es gustoso al principio y aparentemente nos sacia de alguna manera, pero esto es como el agua salada. Vos tomás agua salada y ¿qué tenés al ratito? Volvés a tener sed de nuevo. Y esto me recordaba, había una publicidad en Argentina que entraba un cowboy, un vaquero, a una taberna de las típicas del oeste y pedía, era con respecto a la gaseosa, a la bebida 7-Up. Y entonces, creo que era 7-Up, sí. Y entonces llegaba el vaquero y llegaba todo sudado y transpirado y se sentaba allí y le pedía al tabernero, le pedía, quiero papas fritas bien saladas. Y el tipo lo miraba y le traían las papas fritas bien saladas. Y se comía las papas fritas bien saladas para después y la 7-Up. Y después tomaba la 7-Up, se servía la 7-Up y tomaba gustosamente la 7-Up. Claro, la publicidad estaba orientada a que lo que él tenía necesidad era de beber
7-Up. Estaba enfocada a que lo que necesitaba él y lo que él quería era beber 7-Up. Y entonces, claro, comía papas fritas saladas para tener más sed. Porque en realidad es esa la historia. Si no bebes el agua adecuada, el agua sana, el agua de Dios, aquella que dijo Jesús, vengan a mí y beban, siempre vamos a tener sed y nuestro corazón no va a ser saciado nunca. Efesios 4:19 dice lo siguiente: los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de los pecadores, obviamente, ¿no? Esto comienza muy sutilmente. Esto comienza, como dice ahí, perdieron toda sensibilidad. Empezamos de a poquito a darnos cuenta, bueno, esto es una mentirita, esto es, pasajero, no lo va a volver a ocurrir, pero en ese pequeño desliz comenzamos de a poco. De pronto dejamos de vivir ciertos principios y ya es uno, después son dos y cada vez más. Por eso dice que después se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con muchas ganas, porque lo primero no les había calmado. Entonces ahora con avidez, con muchas ganas, siguieron de la misma manera y perdieron, toda clase de impureza. Se metieron, se embarraron hasta aquí. Ahora bien, Romanos 1:21 al 24 dice: pues habiendo conocido a Dios, fíjense en esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Esto no te recuerda a los 10 leprosos, ¿no? Solamente uno de ellos volvió y era samaritano. Uno solo volvió, no le glorificó como a Dios. Este samaritano volvió, glorificó a Dios y le dio las gracias y recibió la vida eterna. Pero dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que en este desliz, que es muy sencillo, no tenés que llegar a ser el delincuente mayor, el que debe ser condenado a cadena perpetua, se envanecieron en sus razonamientos, empezaste a creer que tu opinión es importante y que tu opinión es la única y la que vale, te volviste Dios, te volviste el Dios de tu vida. Y a veces volverse el Dios de tu propia vida no solamente termina ahí, que también a veces influís a otro, como mucho influencer que hay en este mundo, que influyen a otros a seguir tus ideas. Pero dice que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Está claro cómo va esto, ¿no? Es muy despacito, desliz, para terminar después de esta manera. Y se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Eso ya saben bien la historia bíblica. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya saben todo lo que continúa. No quiero hablar de la lista del pecado. Quiero hablar cuál es lo que Dios proveyó con respecto al pecado. Toda decisión que vos ya hayas tomado lejos de la voluntad de Dios, eso ya nos indica todo lo malo que podemos hacer y todo eso no tiene que ver con Dios y obviamente no agrada a Dios. Todos hemos visto de alguna manera el caos de esas malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Todo lo hemos visto de alguna manera, en algún ejemplo, en nuestra vida, nuestra propia vida, nuestra propia familia, en amigos, en la sociedad. Hemos visto el caos. Por ejemplo, hemos visto mucho el esposo que ignora a su esposa, los dictadores que masacran, tantos dictadores que han pasado por el mundo y siguen habiendo dictadores que masacran a su propio pueblo, hombres pervertidos. Hoy en día, hombres pervertidos que seducen a pequeños, hombres pervertidos que ponen cámara en los baños de los bares para grabar a las mujeres y sobre todo a mujeres pequeñas para vender y hacer de esa pedofilia.
Fíjate el caos que hay en este mundo y el caos que hay en el corazón de las personas, porque uno no es solamente el que pone la cámara, sino el que compra esos videos. ¿Cuántas personas hay detrás en ese mundo? Y así vos te das cuenta que ese caos va aumentando porque la corrupción va creciendo, se va contagiando. Mirá, hace poco también también anoté delincuentes. ¿Cuántas personas y delincuentes, porque son delincuentes jóvenes que le roban a los mayores? Van detrás de los mayores, de los abuelitos, a los cajeros, para engañarlos, estafarlos y robarles el dinero que sacan. Qué triste es. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Y viendo lo que está pasando para ir a noticias actuales, vemos lo que pasa con este rapero Hassel, que en sus canciones habla de ponerle una bomba a Patsy López, habla de acuchillar a alguien. Lo que está induciendo, la violencia que se está induciendo en las calles en estos días, en Barcelona, en Madrid, en distintos lugares de España. ¿Cuántos jóvenes, en Valencia mismo, cuántos jóvenes están yendo? Una chica de 19 años pierde su ojo por seguir estos ideales. Porque había una joven que discutía con los propietarios de los departamentos donde prendían fuego, discutían porque dice que estaban defendiendo sus derechos. Tremendo. Así que vos para defender los derechos de todo el mundo te pones a quemar y a hacer incendio y que casi quemás su finca y agarrás las motos de otras personas para quemarlas. Ninguno de esos delincuentes agarran sus propios bienes y sus propias motos y las llevan al lugar para quemarlas. No, queman las motos de los demás y eso es defender los derechos de los demás. Pero claro, estamos tan confundidos que nadie se atreve a proclamar que esto está mal. Ni los políticos se ponen de acuerdo. Dicen que está bien esto y están en el medio porque no quieren ponerse en contra de nadie. Pero ¿cómo vamos a defender los derechos quemando las cosas de otros? Esta gente no hace fuego en las puertas de sus casas. Pero así estamos. Iglesia, un caos total. Cuando cada uno de las personas, cuando el otro piensa en hacer las cosas como quiere, y cuando yo pienso hacer las cosas como yo quiero, y evidentemente Dios queda de lado. En esa manera la humanidad se empieza a destruir a sí misma. Nos empezamos a destruir. Ya no hay respeto por nada, pensando que estamos haciendo el bien. Cada uno piensa lo suyo. Y acá tenemos que tener un pensamiento en común, que es Dios. La infección nos conduce a la corrupción. Cuando alguien está infectado, conduce a la corrupción de otros. Es inevitable. Mira, 1 Corintios 6:9 dice: ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Estas personas se engañan a sí mismos creyendo que lo que están haciendo están bien. No solamente quieren engañar a los demás, pero se engañan a ellos mismos porque creen que están bien, porque vos les preguntás y ellos te dicen que es el único camino. El levantamiento armado, decía Hassel, es lo único que nos va a llevar a solucionar esto. La violencia. Qué grande que nuestro Señor nunca habló que la violencia era el camino. Un pueblo que también estaba buscando su libertad. Y muchos de ellos también se equivocaron pensando que utilizar al Señor para que de alguna manera le diera la libertad como ellos querían. Bueno, la calamidad más grande de la vida, hermano, familia, desde el punto de vista de Dios, obviamente, es que la gente muera de pecado. Cuando Dios podía haber dicho, bueno, si Él decidió esto, que listo, no hay problema. Pero Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él nos creó, pero no para darle lo mismo si te perdés o si estás con Él. Y esta es una maravilla que tengamos un Dios de amor,
que solamente piensa en rescatar a todo lo que creó. Y esto es maravilloso. Por eso, mirá, dice, y por eso tenemos que entender que Dios, qué es lo que piensa Dios al respecto, ¿no? En Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Quiere decir que está muy claro. Acá no, Jesús de alguna manera lo que está diciéndoles es me tienen que creer en mí. Muchachos, tienen que creer en mí, porque si no van a morir en vuestros pecados. No es que yo los voy a hacer morir, no, tu pecado te lleva a la muerte. Y yo no quiero que vos vayas a la muerte. Dice, vos quiero que creas en mí. Te está dando la posibilidad de que creas en Él. Y te está diciendo, cree en mí para que te salves, para que no termines muerto. En vuestros pecados moriréis. Por eso es que no es los terremotos, no es el tsunami, no es la pandemia, no es el COVID-19, no es la peste negra. La mayor tragedia es el pecado. Y mucha gente, mira, una chica, 19 años, pierde un ojo. Por entender que ese es el camino para lograr reivindicar cosas que ellos están reivindicando. Primer punto que te quiero dejar. De alguna manera, el título del mensaje es La vacuna de Dios. Estamos necesitados en este tiempo para poder solucionar esta plaga, para poder solucionar esta gran pandemia que es una humanidad que está en el pecado. Para entender que el mundo necesita de Dios, que el mundo necesita de un Salvador, como hemos predicado en este tiempo de Navidades. El mundo necesita un Salvador. Y este es el primer punto que te quiero transmitir. Que Dios preparó una vacuna para esta situación. O sea, Él no quería, y Jesús lo dejó bien claro, yo no quiero que ustedes me hagan, crean en mí. Si no van a morir en el pecado. Yo no quiero que pase esto. Y Dios preparó la vacuna. ¿Y por qué proveyó Dios una vacuna? Vamos a ver, Isaías 53:6 te dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Lo conocés, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Por eso Dios tuvo que proveer y preparar una vacuna. Él mismo decidió preparar una vacuna, porque todos nos descarriamos, cada uno tomó su camino, y entonces por eso vino Jesús, y Jesús podía decirle, crean en mí, confíen en mí. Pero claro, esto es porque Él la preparó y porque la proveyó, porque el mundo se toma sus decisiones. Al tomar cada uno su decisión, toma caminos que no llevan a Dios y te llevan a la perdición. Y no solamente te llevas vos mismo a la perdición, sino que llevas a muchos detrás de ti. Pero termina 53:6, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba hablando del Mesías, ¿no? Del Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Preparó una vacuna. Preparó una vacuna donde decidió poner todo el pecado del mundo. Mira, no importa, dame el tuyo, dame el tuyo, dame el tuyo. Y el tuyo también. Sí, pasame, dame, y lo vamos a poner todo aquí, en él. En mi hijo. Y de esa manera estaba preparando la vacuna y estaba anunciando la vacuna como se vino anunciando en este mundo. Ya sale la vacuna de AstraZeneca, ya sale la vacuna Moderna, ya sale la vacuna Pfizer y estamos todos esperando la vacuna para el coronavirus, para llevar una vida normal. Y estamos ansiosos por esas vacunas, no sé si todo el mundo, pero muchos sí. Y estamos ansiosos para que la normalidad, la vida normal vuelva. ¿Pero qué vida normal? ¿La de volver a los bares
y seguir alejado de Dios y no buscar su consejo, no buscar su voluntad, no buscar de glorificar a Dios y de darle gracias a Dios? Dios preparó la vacuna para que no nos perdiéramos, porque todos nos descarriamos como ovejas. Todos tomamos caminos lejos de Dios, todos. Y entonces preparó, porque Dios nos ama tanto, que no quiere que nos perdamos. Por eso preparó la vacuna. Y sigue, bueno, cuando vos ves todo esto, decís, ¿por qué Jesús entonces? ¿Por qué no fue Mahoma? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué no John Smith? ¿Por qué no Gandhi, no Buda? Porque tenía que ser limpio, ¿no? Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto dice el apóstol Pablo, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué grande esta sabiduría de Pablo, qué grande que se pudo escribir estos pensamientos y estas enseñanzas. Cristo no solo se convirtió en la ofrenda del pecado, Él no solamente era la ofrenda del pecado, sino que en Él recibió la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad. En Él recibió toda la ira de Dios. Por eso cuando lo que más anhelaba Jesús era la comunión y la presencia de Dios en su vida, y cuando se produce esa separación en la cruz, es tremendo lo que Él vive. Pero el triunfo sobre el castigo del pecado, que era la muerte, viene el gran triunfo de Cristo Jesús, su gloriosa resurrección. Por eso es lo que vamos a vivir también en esta futura Pascua, ¿no? Pero si el primer punto, como te dije, que Dios preparó la vacuna, justamente Juan 3:16 te lo dice bien claro: de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el amor de Dios está por delante de nuestros pecados. El amor de Dios está por delante de toda tu maldad, de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él ya preparó la vacuna para que vos y esa plaga que hay en ti sea solucionada. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios. Y yo espero que tú ahí en donde estés, le estés dando gracias a Dios. Que le estés diciendo a nuestro Dios, le estés diciendo: Señor, te entiendo, mi Dios, y estoy entendiendo bien todo esto. Gracias por tu vacuna, mi Dios. Gracias por la vida de Jesús. Y esta es la vacuna de amor, familia. Segundo punto, y ya vamos terminando. Acepta la vacuna. Hoy en día hay movimientos donde quieren rechazar la vacuna y no se quieren poner la vacuna. Yo entiendo que hay muchas dudas, y yo entiendo que puede haber muchas dudas, porque lo que el hombre genera también genera dudas. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en los hombres. Pero hay personas que rechazan la vacuna. Y espiritualmente también rechazan la vacuna de Dios. Las personas no quieren saber nada de la vacuna de Dios, no quieren saber nada de Jesús. No quieren saber nada del Señor y del Mesías. No quieren saber nada del enviado de Dios. Hechos 16:30 al 31. Resulta que, no sé si te acordás la historia, Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿sí? Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero dice que mientras estaban en la cárcel cantaban himnos a Dios. Y ellos estaban cantándole a Dios y estaban presos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos en dificultades y estamos cantando himnos a Dios, contentos y esperanzados? Muchos estamos, y por esta circunstancia que nos toca vivir, estamos amargados, tristes, irritados, nos peleamos con todo el mundo y tenemos nuestras broncas familiares, y cuántas familias se están destruyendo. Pero claro,
ellos, y esto lo dice la Biblia, Pablo y Silas, que estaban vacunados en el Señor, dice que cantaban himnos. Y resulta que hubo un gran terremoto, y te acuerdas la historia, hubo un gran terremoto, y que cuando se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero casi se suicida por temor a las represalias que iban a tener porque los presos se habían escapado. Pero cuando verifica que ellos estaban allí, entiende todo. Y termina diciendo el carcelero, dice, y sacándolos en el versículo 30 les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero creer lo que ustedes creen. Yo quiero la vacuna que ustedes se pusieron. Yo quiero esa vacuna. Y entonces le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Maravilloso. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esto tenía también efectos secundarios. Muchos estamos hablando de los efectos secundarios de las vacunas que te producen un montón de cosas y pueden venir enfermedades. Incluso el mismo médico Cavadas proclamó que hay muchas enfermedades, que es efectos secundarios, que quién se iban a hacer cargo de esos efectos secundarios. Pero la vacuna de Dios no tiene ese tipo de efectos secundarios. La vacuna de Dios no solamente te bendice a vos, sino bendice a tu familia, bendice tu casa, bendice lo que tus manos hagan, prospera todo lo que tú vayas a hacer en esta vida. Y vas a ser de bendición en este mundo. Y vas a ser vas a ser bendito en este mundo. Familia. Tercer punto, y vamos terminando. Efectos secundarios, no menos importantes, ¿no? No te vas a corromper, no infectarás a otros. Esta vacuna es maravillosa. Serás de bendición, como lo hemos dicho. Y Jesús no solo tomó nuestro lugar en la cruz, porque Él tomó el lugar en la cruz donde nosotros teníamos que estar condenados y castigados. Él tomó el lugar, nosotros tomamos el lugar que Jesús, ¿no? Y esto es lo más importante, en familia, que Jesús toma su lugar en tu corazón, como el mío, como la vida del apóstol Pablo y de Silas, como la vida de ese carcelero. Esto es lo importante. Que esta vacuna lo que hace es que Jesús toma su lugar, porque el lugar de tu corazón es de Jesús. Que nosotros hemos sacado afuera, que por vivir lejos del consejo y de la voluntad de Dios hemos decidido que Jesús no esté en nuestro corazón. Y hemos decidido vivir en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestras debilidades, en nuestros deseos de nuestras carnes, en nuestras propias concupiscencias y donde nació todo tipo de barbaridades. Y si buscas la Biblia, hay un detalle, un decálogo de todas aquellas cosas que no están bien. Pero todo lo que no es de Dios es pecado. Por lo tanto, familia, piensa en esto. Jesús toma, cuando vos aceptas esta vacuna, vienen los efectos secundarios. Y el efecto secundario mayor es que Jesús toma su lugar en tu corazón, en nuestro corazón, en la vida de la iglesia, en la vida de este mundo. Cristo está buscando su lugar en este mundo. Es su lugar. Y de nadie más. Gálatas 2:20 te dice, he sido crucificado, dice el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto es lo que yo tengo que entender, que Él me amó a pesar de lo que había en mí. Él me amó a pesar, incluso me amó porque murió por mí, dio su vida por mí, habiendo lo que había en mi corazón, para que yo después creyera en Él, pero Él decidió dar su vida. ¿Cómo no voy a amar a nuestro Señor? Y esto es lo que percibía Pablo. Pero este mundo decide rechazar la vacuna. Muchos por miedo a los efectos secundarios. Pero la vacuna en lo espiritual, en la vacuna de Dios, es Cristo Jesús. Y entonces el consejo es, ponte la vacuna de Dios. Vacúnate. Ponte la vacuna. Apocalipsis 22:17 dice, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida.
Quiere decir que vos tenés que darte cuenta que esta vacuna es gratis. No la rechaces. No la rechaces. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que sos. No importa todo lo negro que hay en tu corazón. No importa. Lo importante es que te vacunes. Dios no quiere que te pierdas. No quiere que mueras en el pecado. Dios quiere rescatarte y preparó esta vacuna y es su propio hijo. Vacúnate. Ponte la vacuna. No la rechaces. Tu vida no va a ser la misma de antes. Tu vida no será la misma con Cristo en tu corazón. Dios te ama, iglesia. El Señor te ama. La vacuna de Dios es para que vos vivas eternamente, para que vos entiendas que el plan de Dios es que te reúnas con Él y que como que se reúnan todas las cosas en Cristo Jesús, pero que tu persona particularmente se reúna con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Fíjate vos que esta es la vida eterna, pero no solamente es esto, el momento que vamos a estar en ese encuentro celestial con Él, sino es la vida. Tenemos que echar mano a esta vida eterna, como le decía Pablo a Timoteo. Tenemos que echar mano a esta vida eterna para vivir todo eso que ya creemos, vivirlo aquí terrenalmente y ser de bendición y contagiar esto en la vida de los demás. Ponte la vacuna, familia. Permite que otros también se vacunen con la vacuna de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, mi Dios, porque esto es regalo tuyo, mi Dios, porque sabes muy bien lo que hay en nuestro corazón y que hemos tomado decisiones que nos apartan y nos alejan de ti, Señor, confiando en que esos placeres que estábamos disfrutando eran lo mejor para nuestras vidas. Pero, Señor, te damos gracias porque no dudaste, Señor, en preparar una vacuna y preparar a tu Hijo, Señor, para que en Él nosotros tengamos esta vida nueva, esta vida restaurada, esta vida recuperada, para que Él sea el Señor en este corazón, en mi corazón, en tu corazón y en nuestro corazón y en el corazón de la iglesia. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos todas las cosas, que en Cristo Jesús todas las cosas se reúnen, Señor, y que el amor y la gracia se van a manifestar grandemente en la vida de mis hermanos, en la vida de toda familia y en la vida de la iglesia, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Necesitamos que esa vacuna sea poderosa en la vida de todos aquellos que lo reciban, que la acepten, que no la rechacen, Señor. Que esa vacuna llegue a cada uno, Señor, como tú la has preparado, para que llegue a todos, mi Dios. Y que te rogamos que nos puedas utilizar, Señor, porque somos colaboradores tuyos, mi Dios, para que esa vacuna, Señor, llegue a todo este mundo que todavía te rechaza y no te conoce. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho en nuestra vida y por permitir todo esto. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra vacuna, tu vacuna, mi Dios. Gracias, Señor. Amén, iglesia. Dios te ama, iglesia. Nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, familia, nos despedimos un domingo más. Qué importante, hoy Dios nos trae la solución, una vacuna. No le digas que no. Mira, en este tiempo de dificultad, muchas personas, muchos movimientos están haciendo desastres, están destrozando nuestro país, nuestros lugares donde vivimos, proclamando la violencia a través de la libertad de expresión. Pero qué importante es entender esto, que cuando hablamos de Dios, cuando predicamos su palabra, no se defiende la libertad de expresión, cuando proclamamos la paz. Qué diferencia, ¿verdad? En eso nos tenemos que centrar, proclamar la paz, proclamar a Cristo, su palabra, su amor y lo que Él hace en nuestras vidas. Céntrate en la ayuda que hoy Dios nos está ofreciendo, salir de esa vida de pecado a través de su amor, de su bendición.
Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra, qué hermoso que podamos centrarnos en eso, familia. Mira, y para finalizar, quiero recordarte, el primer domingo de marzo vamos a estar juntos. Quizás todavía no nos podamos abrazar, pero el poder vernos es importante. Es importante que cada domingo tú lo separes para nuestro amado Padre. Él cada domingo nos está hablando a nuestros corazones. Conectate, no te desconectes de Él, no digo solamente los domingos, en todos los días de nuestras vidas. Esa es nuestra seguridad, Cristo Jesús. Así que familia, los espero el domingo próximo, aquí en Casa de Jesús. Te estamos esperando. Conéctate.